Buenas tardes, hermanos, amigos que estamos siguiendo estos devocionales. Seguimos con la serie de meditaciones que hemos llamado Los atributos de Dios nos dan seguridad. El atributo en el que vamos a meditar el día de hoy es el atributo de la omnipotencia. Decir que Dios es omnipotente o hablar de la omnipotencia de Dios implica hablar o referirnos al poder infinito de Dios. Dios tiene poder ilimitado. Dios puede hacer lo que Él desea hacer. No hay nada que Dios no sea capaz de hacer. Él puede hacer todo lo que Él quiera. Él puede, con su sola voluntad, hacer que sucedan las cosas. Esto implica que Dios no necesita subirse las mangas y ponerse a trabajar con las manos. Porque Dios, con todo el poder que tiene, basta con su sola palabra, basta con que Él decida hacer algo y eso sucede. Si vemos, por ejemplo, en Génesis 1:3, es un ejemplo perfecto del enorme poder creador de Dios. Cuando vamos a la Biblia, ahí en Génesis 1:3, nos dice que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Si usted se fija, no dice que Dios hizo algo con sus manos y apareció la luz, o que Dios puso ahí una instalación eléctrica gigantesca, universal, y apareció la luz. No, simplemente con su sola voluntad las cosas existen. Es decir, que si Dios decide hacer algo, eso que Él decide hacer va a suceder, sin que nadie lo pueda evitar, sin que nadie pueda detenerlo o sin que nadie pueda cambiarlo. Entonces, la omnipotencia de Dios nos habla de un poder infinito, un poder inmenso, un poder que nuestra mente pequeña y simple no podría llegar a entender a su totalidad. Y Dios hace las cosas de acuerdo a su voluntad. Ahora, es importante que tengamos claro el concepto de la omnipotencia, porque muchas veces, y esto se ve a veces en algunas discusiones pseudofilosóficas, donde dice, bueno, si Dios es poderoso y puede hacer todo, entonces Dios puede hacer que 3 más 3 sea 5, o Dios puede hacer que exista, no sé, un gato con 3 patas y 2 colas y 4 ojos. Bueno, ¿qué podemos responder a esas interrogantes simples, a esas interrogantes pues realmente sin sentido y sin ningún fundamento? Pues lo que podemos responder es que Dios no va a hacer algo que vaya en contra de su naturaleza. Dios puede hacer todo, Dios puede hacer lo que sea, pero Dios nunca va a hacer algo que vaya en contra de su naturaleza. Dios no va a hacer algo que vaya en contra de sus propósitos o en contra de sus decisiones. Eso implica que entonces Dios no va a hacer nada que contradiga lo que Él es. Entonces podemos encontrar que Dios no puede mentir. Dios no se arrepiente en el sentido humano de decir, híjoles, yo no sabía que iba a pasar esto, pues ahora a ver cómo lo arreglo. No, vamos a ver qué evidencia bíblica tenemos de estos conceptos. Vamos a ver rápidamente en el libro de Números, el capítulo 23, el versículo 19. Dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta. Aquí estamos viendo entonces que los hombres sí mienten, pero Dios, como no es hombre, entonces Él no miente, Él no puede mentir, no está en su naturaleza. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces Dios no puede contradecir su voluntad, su santidad, su misericordia. Dios no puede mentir. Dios no puede arrepentirse en el concepto de los seres humanos, que cuando algo nos falla o algo no lo habíamos previsto, nos arrepentimos y decimos, híjole, esto me salió mal, yo pensé que iba a ser de esta manera y pues bueno. Pero ¿qué pasa entonces cuando en la Biblia dice que Dios se arrepiente? En Génesis 6, cuando se nos habla de las condiciones del mundo antes del diluvio, dice ahí que Dios se arrepintió. Pero este arrepentimiento no significa que Dios haya dicho, híjole, el ser humano me falló. Yo creí que me iban a obedecer, pero ya vi que no, me falló esto. Los voy a matar a todos y voy a empezar de nuevo. No, no fue eso. Cuando en la Biblia dice que Dios se arrepiente, es más bien en que Dios se duele
de lo que su creación está haciendo. Si vemos el contexto de Génesis 6, vamos a ver que todo lo que hacían los seres humanos era maldad. Todo lo que pensaban, lo que hacían, sus pensamientos, sus decisiones, sus acciones, todo era malo. Y a Dios le dolía, y de hecho es lo que dice ahí en Génesis. Se arrepintió y le dolió en su corazón. Entonces, cuando dice en la Biblia que Dios se arrepiente, no es que Dios no haya previsto algo y tuvo que corregirlo. No, es que Dios, como un ser que tiene emociones, le duele lo que hace su creación. Bueno, entonces en Números encontramos esa afirmación. Si vemos también ahí mismo en el Antiguo Testamento, vamos rápidamente a 1 de Samuel 15, versículo 29. Dice ahí 1 de Samuel 15, versículo 29. Además, el que es gloria de Israel, o sea Dios, el que es gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá, porque él no es hombre para que se arrepienta. Aquí vemos dos contrastes, ¿verdad? Dios no es hombre para que mienta. Y aquí dice en Samuel, él no es hombre para que se arrepienta. Entonces una característica de los seres humanos es mentir y fallar, arrepentirnos de algo malo que hacemos o de algo que no habíamos previsto. Pero Dios no está sujeto a esa condición porque Él es perfecto. Y dice también el escritor de Hebreos, si vamos ahí a Hebreos 6, vamos a encontrar que el escritor de Hebreos está reforzando esta enseñanza. Dice ahí en Hebreos 6, 18, dice el escritor de Hebreos, Hebreos 6, 18. Hebreos 6, 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo de los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahí está hablando el escritor de Hebreos que lo que Dios decide, lo que Dios hace, no cambia, porque dice que es imposible que Dios mienta. Dios no miente como nosotros. ¿Qué otra cosa no va a hacer Dios? ¿Qué otra cosa no puede hacer Dios? Bueno, dijimos que Dios nunca va a actuar en contra de lo que Él es. Él nunca va a actuar en contra de su naturaleza. Y eso lo enseña el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:13. Si ve ahí usted en su Biblia, vamos a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Y dice el apóstol Pablo, si fuéramos infieles, otro contraste, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces Dios no puede mentir. Dios no se arrepiente de nada. Dios no puede ir en contra de lo que Él mismo es, en contra de su naturaleza. Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Qué más es algo que Dios no puede hacer? Bueno, Dios no provoca tentaciones y mucho menos va a caer en alguna tentación. Y eso lo enseña Santiago. Ahí en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 13, dice Santiago, sabemos que es Jacobo, hermano del Señor, dice ahí en Santiago 1:13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios jamás nos va a poner en una situación donde tengamos que decidir si pecamos o no pecamos. Si leemos el contexto de Santiago, vamos a ver que somos nosotros solitos los que nos ponemos en las situaciones donde tenemos que decidir peco o no peco. Pero Dios no. Dios nunca va a caer en alguna tentación y Dios nunca va a provocar o ser la fuente de alguna tentación. Entonces ahí vemos otra cosa que Dios no puede hacer. ¿Qué otra cosa Dios no puede hacer? Y estamos hablando no puede en el sentido de que no actúa en contra de. Bueno, Dios no puede cambiar de parecer en sus propósitos o en sus decisiones. Dice ahí en Santiago 1:17, aprovechando que estamos ahí, dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no puede cambiar de parecer. Que diga, bueno, pues ya hice esto, pero no, ya no me gustó, voy a hacerlo de esta otra forma. No, Dios no cambia sus propósitos, Él no puede cambiar lo que Él ha decidido. Y también esto lo encontramos incluso desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ahí en el profeta Malaquías, si vemos rápidamente en Malaquías 3:6, dice, porque yo Jehová no cambio,
Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El pueblo de Israel era un pueblo pecador, pecaminoso y hacía muchas cosas contra Dios. Ellos merecían la destrucción. Pero dice Dios a través de Malaquías, porque yo Jehová no cambio, por eso no han sido destruidos. Dios eligió a Israel. Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que su descendencia iba siempre a permanecer como un pueblo especial para él. Y por lealtad a sus propias promesas, Dios no cambia de decisión. Bien, entonces, estas son las cosas que Dios no puede hacer. Es decir, son las cosas que Dios no va a hacer porque va en contra de su naturaleza. Y dijimos que Dios es perfecto, entonces nada de lo que haga Dios va a ir nunca en contra de lo que Él es, de lo que Él ha decidido o de lo que Él hace, o de lo que decide. Bien, entonces lo que sí podemos decir, entonces ya entendiendo lo que Dios no puede hacer, ahora sí podemos entender mejor la frase que Dios puede hacer lo que quiera con su sola palabra. Y esto incluye desde la creación. Vamos a ver rápidamente algunos pasajes. Hay muchos, pero vamos a ver solamente algunos. Por ejemplo, podemos ver el Salmo 8, un salmo muy conocido, donde habla de la creación. Dice en el Salmo 8, versículos 3 y 4, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria y el hijo de hombre para que lo visite? Y si seguimos leyendo, dice, lo has hecho, le hiciste señorear, todo pusiste debajo de sus pies, y todas estas acciones hablan de poder, de un poder que es ilimitado. En el Salmo 18 también se nos habla, en el versículo 18:7, dice, la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él. Aquí ese Él es Dios. El poder de Dios también se manifiesta en su ira, en su juicio. Por eso los juicios de Jehová, dicen los salmistas, son justos y son terribles para los pecadores. Entonces, no son los únicos. Tenemos el Salmo 19:1, el Salmo 115:3. Después usted lo puede ver en su casa. Isaías 14:24, Isaías 44:24, Romanos 1:20, Hebreos 1:3. Entonces, todos estos pasajes y otros más nos dan evidencia del enorme poder de Dios. Con su sola palabra, con sus acciones, Dios puede hacer lo que Él quiera hacer. Él no está obligado por nadie a hacer las cosas. Él hace las cosas porque las puede hacer y de acuerdo a sus decisiones. Ahora, este enorme poder pertenece solamente a Dios. Dios no comparte su poder con nadie. Vamos a ver lo que dice el salmista allá en Salmos 62:11. Dice el Salmo 62:11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto. Y aquí está, que de Dios es el poder creador, el poder que tiene Dios, solo lo tiene Él y nadie más. Y así lo dice la Biblia. También en el Salmo 96:7. Vamos a ver lo que dice. Salmo 96:7 dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. No porque Él no lo tenga. Se está aquí decir, dad a Jehová la gloria y el poder significa reconocer, enseñar que la gloria y el poder es solamente de Dios. También tenemos evidencia de esto en el último libro de la Biblia. Si vemos por ahí en Apocalipsis 4:11, Apocalipsis 4:11 nos dice de esta manera, Señor, están adorando aquí los seres, los cuatro seres vivientes. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Y aquí está, porque tú creaste las cosas y por tu voluntad, ¿se acuerda que dijimos que Dios hace lo que Él desea hacer, lo que es su voluntad? Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Se está reconociendo el enorme poder creador de Dios. Y también en Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces aquí estamos encontrando cómo el poder pertenece a Dios. Y no son los únicos, también tenemos Apocalipsis 7:12, Apocalipsis 19:1, donde se nos está hablando de ese poder de Dios. Ahora, ese poder de Dios, hermanos,
manifiesta en beneficio para sus hijos, como lo veíamos en el devocional de ayer. ¿De dónde sale la bondad de Dios? Pues también de su enorme poder. Vamos a ver lo que dice Judas. Judas, versículo 24. La carta de Judas nos dice Judas, versículo 24. Recordemos que Judas tiene solamente tiene un capítulo. Y dice Judas 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Qué enorme enseñanza de Judas, hermanos. Dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Dios es poderoso para mantenernos a salvo del pecado, a salvo de la enfermedad, a salvo de malhechores, a salvo de situaciones difíciles. Pero recordemos que Dios no está obligado a nada con nadie. Dios protege, Dios es bondadoso con quien Él decide hacerlo. Ahora, esto es importante porque en estos tiempos que estamos viviendo, hay gente que dice, bueno, ¿por qué si Dios es poderoso, por qué no quita la enfermedad? ¿Por qué si Dios es todopoderoso, por qué no hace algo para que esta epidemia mundial desaparezca? Pues Él lo puede hacer, si es que Él lo quiere. Pero ya lo hemos dicho, Dios no está obligado a cumplir lo que los seres humanos quieren. Más bien Dios hace lo que Él decide de acuerdo a su voluntad. Por supuesto que Dios tiene la capacidad de, con su sola palabra, desaparecer esta pandemia que estamos sufriendo. Pero eso solamente lo va a hacer si está dentro de sus planes, si está dentro de su voluntad. Y la voluntad de Dios, según lo que dice la Biblia, es que seamos santos, que la gente se arrepienta. No tanto desaparecer enfermedades para que la gente ya no tenga problemas de qué preocuparse. El poder de Dios se manifiesta por la voluntad que Él tiene, no porque los hombres le pedimos que Él haga. Por eso en el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Las cosas que suceden son por la sola voluntad de Dios. Y si es voluntad de Dios que esta enfermedad persista, así va a ser. Si es voluntad de Dios que esta enfermedad desaparezca en cierto tiempo, así va a suceder. Mientras nosotros debemos confiar en lo que dice Judas 24. Él es poderoso para guardarnos, para mantenernos a salvo sin caída. Y ya lo decíamos ayer y en los días pasados, si es voluntad de Dios que nos enfermemos y que muramos, eso no significa que su poder falló. Eso no significa que no nos quiere y que por eso no nos guardó con su poder. No significa eso. Significa que es la forma que Dios decidió llamarnos a su presencia. Bien, entonces aquí vemos cómo Judas nos asegura que el poder de Dios se manifiesta en beneficio para guardar a sus hijos, para mantenernos a salvo. El poder de Dios también se manifiesta exaltando a los que se humillan ante Él. Dice el apóstol Pedro, ahí en Primera de Pedro 5:6. Si tiene su Biblia, vea rápidamente Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Y dice el apóstol Pedro, 5:6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Bajo la poderosa mano de Dios. La mano siempre ha sido un símbolo de fuerza, de poder en la Biblia, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Dios exalta, Dios bendice, Dios glorifica a los que se humillan ante el enorme poder que tiene. Y eso lo enseña ahí el apóstol Pedro. Por eso sus hijos, por eso los hijos de Dios, podemos poner nuestras cargas en Él. Porque esa mano poderosa nos cuida. Y es lo que dice el apóstol Pedro en el versículo siguiente. Dice 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo que dice Judas, ¿ya lo ven? Entonces, ¿por qué me voy a humillar ante la poderosa mano de Dios? Pues porque Él me puede cuidar. ¿Por qué puedo dejar mi ansiedad delante de Él? Porque Él tiene poder. Entonces, si usted tiene temor de enfermarse, si usted tiene temor de perder su trabajo, si usted tiene temor de perder a un familiar,
deposite, dice el apóstol Pedro, echando vuestra ansiedad. Esto no es una sugerencia, no es una invitación si quieres o no. Esta es una orden que da el apóstol Pedro. Aquí el apóstol Pedro nos da dos órdenes. La primera, humillarnos ante el poder de Dios, humillarnos y echar nuestra ansiedad sobre Él. No te guardes, hermano, tus temores. No te guardes el temor de contagiarte. No te guardes el temor de perder tu trabajo. No te guardes el temor de cómo vas a sostener a tu familia. No guardes el temor de qué va a pasar con mi escuela. No te guardes el temor de cómo voy a terminar mis estudios. No te guardes ese temor. Dice el apóstol Pedro, ponlo en las manos de Dios. Ponlo en sus manos, dice el apóstol Pedro, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso significa que el Dios poderoso que creó el universo es el Dios que te va a cuidar. El Dios que con su sola palabra creó la luz. El Dios que con su sola palabra creó los seres vivos. El Dios que con sus manos formó al hombre del polvo de la tierra. El Dios que abrió el mar para que pasara su pueblo. El Dios que mandó fuego para consumir los 400 profetas de Baal. El Dios que hizo posible que una virgen tuviera un bebé y se embarazara. El Dios que resucitó a Lázaro de los muertos. El Dios que solamente mediante tocando el manto de Jesús, la mujer que tenía flujo de sangre sanó. El Dios que va a destruir el pecado. El Dios que va a mandar a Satanás al infierno. El Dios que va a crear la nueva creación, el nuevo cielo y la nueva tierra. Es el mismo Dios que nos ordena que echemos nuestra ansiedad delante de Él. No te quedes con tus temores, hermano. No te quedes con tus inseguridades, con tus miedos. No te quedes con ellos. Dice el apóstol Pedro, humíllate ante Dios y echa. Cuando Pedro dice echando vuestra ansiedad, es como cuando llevamos un costal muy grande o una mochila muy grande y la ponemos en alguien que la va a llevar. ¿Qué se siente cuando usted lleva una carga muy grande y alguien la lleva por usted? Se siente un alivio, ¿verdad? Porque usted ya no tiene que llevar esa carga. Pues aquí el apóstol Pedro dice, Jesús, Dios, es el que dice, echad vuestra ansiedad. ¿Y por qué Pedro dijo esto? Porque Pedro hacía muchos años había escuchado lo mismo de su maestro. Dice el Señor, le dijo Jesús a sus discípulos exactamente lo mismo. Echad vuestras cargas sobre mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, es una orden, hermanos, someternos ante el gran poder de Dios. Dios puede hacer todo lo que quiera. Un ejemplo de este poder, cómo cuida a sus siervos, lo tenemos en un pasaje favorito de muchos, me incluyo yo mismo, el Salmo 121. El Salmo 121, aunque no menciona como tal el atributo de la omnipotencia de Dios, está lleno de una seguridad en este enorme poder de Dios. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Sin duda, Judas y el apóstol Pedro, cuando escribieron sus cartas, tenían este salmo en mente. Dice Judas que Él es poderoso para guardarnos. Dice Pedro que echemos nuestra ansiedad porque Él cuida de nosotros. Y ellos, siendo judíos, desde niños se sabían este salmo de memoria. Sí, hermano, usted y yo tengamos esta seguridad de que nuestro Dios es suficientemente poderoso para hacer lo que sea. Y en ese enorme poder, Él siempre va a actuar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus decisiones. Y si Él ha decidido que seamos el objeto del cuidado de su poder, pues qué más podemos sentirnos seguros. Así que cuando usted salga a trabajar estos días o en los próximos,
Cuando usted salga a comprar sus despensas, a hacer sus compras, cuando usted salga al médico a alguna consulta, cuando usted tenga que salir, recuerde que su Padre es suficientemente poderoso para guardarlo. Si usted se enferma, su Padre tiene el suficiente poder para sanarlo si es que Él quiere. Y si no, su Padre tiene el enorme poder para confortarlo y para mantenerlo firme, con fe, ante su enorme poder. Así que hermanos, como dice el apóstol Pedro, humillémonos ante la poderosa mano de Dios y por eso podemos poner nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, que Dios les bendiga y que esta meditación